Digamos que acá nos está, en el primer ejemplo, nos está haciendo como una próxima, una predicción acerca del incremento o disminución con respecto a la población de las áreas metropolitanas y no metropolitanas. Digamos que esto es muy importante tener en cuenta como tal la cantidad de gente habitada en su momento y en los años anteriores, digamos que X cantidad de años que nosotros tengamos para analizar entre más es mucho mejor ya que se puede llegar a una predicción más concisa en cuanto a mayoría de datos. Entonces digamos que es muy importante esto, teniendo en cuenta que al parecer en el ejercicio se tomaron como tal 2 o si no estoy mal 3 años para así mismo determinar una predicción. Entonces digamos sí sería bueno que se tomaran más de 3 años o hasta 3 años, digamos, para establecer como tal una predicción precisa a la hora como tal de sacar los análisis y las herramientas para asimismo poder controlar como tal ese resultado de la aplicación del método de la cadena de Markov. Entonces, pues vamos a seguir con el siguiente punto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a seguir con el segundo punto con respecto a la cadena de Markov, el cual el segundo punto menciona la importancia de la cadena de Markov para el desarrollo de los procesos. Digamos que considero que es muy importante como tal tener en cuenta la cadena de Markov, digamos que la regular en este caso, para así mismo tener mm, como tal una perspectiva de lo que va a suceder, digamos, a continuación o en los próximos meses, siguiendo un proceso como tal, ¿listo? Ya que este como tal se encarga de hacer una predicción en cuanto a costos, en cuanto a producción, lo que va a ser muy importante para la empresa para sí mismo establecer un análisis y establecer como tal diversas herramientas las cuales permitan como tal, si el pronóstico digamos que apunta a ser negativo, buscar la manera como tal de apaciguar esa situación y asimismo que digamos que eh, efectuar eh, digamos con respecto a a la experiencia, voy a presentar 3 ejemplos donde se aplicaría la cadena de Markov. Digamos que en estos momentos yo me encuentro laborando como tal en un asistente, ¿listo? Entonces yo analizo como tal también los datos de esa situación. Por ende, considero que es muy importante para que así mismo mirar el comportamiento o la demanda de los usuarios a la hora como tal de contactarse. Por ejemplo, digamos que el año pasado para las 2 primeras semanas de diciembre hubo mucho contacto con respecto a compras, con respecto a devoluciones, en donde la línea se vio muy saturada. Teniendo en cuenta eso, podemos hacer una predicción de cómo va a estar ese comportamiento de los usuarios en esas fechas, para que así mismo nosotros podamos, por ejemplo, contratar más personas para esas fechas y asimismo apaciguar como tal la cantidad o la demanda que se va a ejercer en esos momentos. Eso sería un ejemplo. Digamos que con respecto al financiero, podemos decir con la caída de la bolsa de valores, ¿no? Teniendo en cuenta que eso fue un acontecimiento bastante importante, bastante crítico a la hora de la moneda casi mundial. Entonces digamos que una de estas es como mirar el pronóstico como tal de las inversiones pasadas, para que así mismo digamos se pueda establecer una estrategia precisa para no caer como tal en la predicción o como tal en el comportamiento que ha venido estableciendo como tal esa cadena o esos análisis o esos gráficos que se están presentando en cuanto a eso. Como último ejemplo, yo podría establecer en un sistema financiero, por ejemplo, el comportamiento de los intereses en cuanto a productos. Por ejemplo, tenemos que se puede aplicar muy bien a la hora de la compra, ¿no? Ya que se evidencia que en los meses de diciembre y enero suele incrementar el costo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos establecer como tal los costos de los años anteriores
por ejemplo, con respecto a un producto, a X producto, para que así mismo tener y evaluar en qué mes es más propicio adquirir como tal ese producto para que así no tengamos que recaer en cuestiones financieras, pagando más, teniendo en cuenta que gracias al pronóstico se evidencia que en cierta cantidad de meses, en cierta cantidad de semanas, pues su precio va a disminuir. Muchísimas gracias, espero pues hayan entendido un poco acerca de la cadena de Markov, la cual sirve como para hacer predicciones para la producción y para el sector de finanzas.